18:51 arrancamos en otro bloque más de la Resistencia. Comentanos, Horacio, ¿con qué continuamos? Continuamos hoy día analizando un fenómeno muy particular que se está dando en Estados Unidos y que ciertamente debería llamar la atención a Occidente entero, que es el panorama electoral. No solo en consideración a lo que es el próximo proceso electoral, sino cómo tantos años de cierto grupito católico despotricando contra la famosa batalla cultural ha tenido sus frutos. Efectivamente, parece ser que muchos católicos se han desentendido de la batalla cultural y han apostado a esta especie de trivialización de la propia fe. Y es que en Estados Unidos, Kamala Harris supera a Donald Trump entre los votantes católicos. Parece que esta idea de ni de izquierda ni de derecha, finalmente sucede lo mismo que ha sucedido históricamente, caen en la izquierda. Si bien el primer gran debate entre Donald Trump y Kamala Harris la tarde del 9 de septiembre de 2024 parece haber terminado en una suerte de empate, más allá que próximamente haremos una transmisión en vivo explicando las 25 grandes mentiras que virtió Kamala Harris, una encuesta de opinión muestra que el actual vicepresidente está por delante de su competidor dentro de lo que es el electorado católico. La encuesta realizada del 28 al 30 de agosto de 2024 por Real Clear Opinion Research, por encargo del medio católico conservador EWTN, no sitúa al expresidente a la cabeza de las encuestas en un electorado que, sin embargo, se esfuerza por llegar en cierto punto. 1.000 católicos de ese electorado fueron encuestados y sus preocupaciones parecen bastante alejadas de lo que se podría creer. Parece ser que la mayoría de los encuestados, más del 50%, 51,3% para ser más precisos, cree que la economía es el tema sobre el que se decidirán las elecciones estadounidenses. Es decir, a la inmensa mayoría de los católicos, o bueno, quizás, vamos a decir, a la mayoría, vamos a decir inmensa, vamos a decir, a la mayoría de los católicos, les importa más el aspecto económico como un factor dirimente en las elecciones que el aspecto moral. Por otro lado, el 57% de los católicos de origen hispano son radicales en esta postura en cuanto a que la economía es el factor fundamental de un proceso electoral. La segunda prioridad de los católicos es la inmigración. Y esto va a ser llamativo porque ahora el Papa Francisco ha dicho que es pecado grave, pecado mortal, no acoger a los inmigrantes. Vaya uno a saber si esto incluye, por ejemplo, la inmigración masiva del Islam en Europa o la inmigración ilegal en Estados Unidos. Pero bueno, ambigüedades si es que las hay. Y mientras tanto, la cuestión que tendría que ser la más relevante de acuerdo a lo que la propia Iglesia Católica enseña, que es el aspecto del aborto seguro, legal y gratuito, ocupa recién un tercer lugar con el 9,6% del electorado católico en Estados Unidos que ve este tema como un factor fundamental al momento de emitir un voto. Es decir, menos del 10% de católicos va a votar a conciencia de acuerdo a un aspecto moral. El resto vota primero por lo que es una regulación económica y luego por una regulación inmigratoria. Así, el 50% de la muestra encuestada afirma que si las elecciones presidenciales tuvieran lugar al día siguiente, votarían a favor de la candidata demócrata, frente a un 43% que se volcaría sobre el magnate republicano, y el resto se mantendría en una clara abstención. Al mismo tiempo, Kamala Harris lidera entre los votantes católicos afroamericanos, donde allí el 82% de católicos afroamericanos se muestran favorables al partido de izquierda demócrata. Y entre los votantes asiáticos, un 58% de votantes católicos se muestran favorables a esta persona que claramente ya está marcando su agenda en favor del régimen comunista chino, especialmente en lo que refiere a los acuerdos comerciales. En cuanto al tema del aborto, una mayor proporción de votantes católicos cree
que ni un gobierno estatal ni un gobierno federal debería legislar al respecto. Vaya ironías de la vida. La encuesta también proporciona información sobre la práctica de los católicos estadounidenses. El 12% de los encuestados dice que asiste a misa todos los días o al menos más de una vez a la semana. El 31% de los encuestados, solamente 3 de cada 10 católicos, asiste regularmente a misa los días domingos, que es precepto. Es decir, católicos practicantes, solamente un 3%. Pero luego, un 30%, 3 de cada 10. Pero luego aparecen pequeños apologetas en redes sociales a decirnos la importancia de dejar de lado la batalla cultural y priorizar solo la fe. Bueno, parece que solo la fe le está generando una esquizofrenia impresionante a los votantes que hoy parecen estar más dispuestos a votar a una candidata a favor del aborto seguro, legal y gratuito antes que votar a un candidato que se está oponiendo, por ejemplo, a la inmigración ilegal, no a la inmigración en general. Pero bueno, esta enemistad pública entre el vicario de Cristo y el expresidente de Estados Unidos parece que han generado un monstruo en torno a la figura del republicano, donde ya automáticamente es el enemigo de la iglesia. Cuestiones raras si las hay, sobre todo en el votante promedio. Entonces, ¿cómo se puede llegar a explicar este apoyo de una mayoría de personas que se supone que están adheridas a la verdad del Evangelio? Se pueden ir aduciendo diversas razones, pero parece ser que la lucha por la vida es cada vez menos central en las preocupaciones de un católico, siendo que hasta para el derecho canónico, el aspecto del aborto es incluso causal de excomunión late sentencia. Un columnista del New York Times sugiere una razón interesante al respecto. El equipo de Kamala Harris seguiría una estrategia minimalista en términos de progresismo similar al método KonMari implementado por la estilista japonesa Marie Kondo, según el cual es necesario, y cito, eliminar del hogar cualquier objeto que no suscite inmediatamente alegría y adhesión. Entonces, Kamala Harris ha acogido así por sorpresa a más de un estratega republicano al reducir al mínimo estricto un programa demócrata, es decir, no exponer expresamente sus verdaderas intenciones, sino que tan solo ha armado un discurso plagado de propuestas bien intencionadas, audibles, amables, para una persona despistada. Ejemplo concreto, se nos dice ahora, y acá hay muchos católicos en redes sociales que caen en estas trampas y por algo nunca aceptan un debate público, que la ecología se trata simplemente, y cito a la propia Kamala Harris, mejorar la calidad del aire y del agua. Claro, nos van a hablar, por ejemplo, del objetivo número 5 y el objetivo número 3 y el objetivo número 7 de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, que implican claramente desde un acuerdo comercial con el régimen comunista chino hasta el control de la natalidad expreso mediante lo que es la igualdad de género. Ahora la ecología es simplemente reducir las emisiones de CO2 y no toda la filosofía inmanentista y monista que hay por detrás. Al igual que también se va a hablar de los derechos de los homosexuales como una suerte de tolerancia cristiana hacia toda minoría, sin ver por detrás lo que es, por ejemplo, el fenómeno de los menores transexuales que ha implementado y llevado adelante las políticas públicas de Joe Biden. Y asimismo van apareciendo términos que, coqueteando, por ejemplo, desde el Vaticano y las fotos con el Papa, que van a buscar eliminar el racismo y la discriminación, abriéndose a la tolerancia interreligiosa, y esto genera una confusión increíble en el votante menos formado, que se queda solo con el discurso y no va a la filosofía de fondo. Una forma de seducir a quienes temen votar por un partido encerrado en un dogma progresista, según el dogma progresista, encerrado en estas mentes cuadradas como los republicanos, este dogma progresista que nos dice que todo lo que sea de derecha es necesariamente malo, este dogma progresista que va encerrando las mentes para decirles quiénes son los enemigos, aquellos conservadores que hay que erradicar. Una forma de seducir a este electorado es ciertamente proponerle una visión
pluralista de que diversos caminos nos van llevando siempre a una verdad subjetiva, pero verdad al fin y al cabo que todos podemos alcanzar de cualquier manera. Entonces, mediante este discurso es que Kamala Harris, apelando a la apertura, la diversidad, la tolerancia, el diálogo, empieza a cautivar a este electorado bien pensante. En verdad no hay que perder las esperanzas. Termino este bloque diciendo que todavía no hay nada decidido, especialmente porque hay una encuesta reciente de Pew Research Center que muestra una ligera ventaja de Donald Trump sobre su competidora en algunos pequeños estados donde hay una mayor presencia católica, que paulatinamente pareciera que podrían dar vuelta quizás estas tendencias. Pero a la víspera de lo que ha sido el primer debate televisado organizado por la cadena de ABC, vamos a ver que Donald Trump recibió el 48% de aprobación, Kamala Harris el 47%, de los votos totales estadounidenses entre todas las tendencias. Esto de acuerdo a New York Times, que analizó las distintas encuestas que se iban realizando vía online, como también lo que se iba escrutando en aquel momento que se daba el debate en vivo. Veremos entonces qué sucede. Lo único que puedo decir es que cada voto va a contar para el próximo 5 de noviembre y que es importante ser consciente que para la cristiandad no es lo mismo que esté el Partido Republicano, que, lleno de pecadores, no es lo mismo que el Partido Demócrata. Por más críticas que uno pueda hacer, nunca va a ser lo mismo un Donald Trump que un miembro del Partido Demócrata. Me basto simplemente para que puedan observar, tanto que les gusta a algunos decir la importancia de que el cristianismo sea un camino de paz y de vida, que observen cuántas guerras hubo bajo el mandato de Donald Trump y cuántas guerras hubo bajo el mandato de Joe Biden. Porque, insisto, una cosa son los discursos. Como profesor de retórica yo puedo hablar cualquier tipo de discurso para cualquiera. Otra cosa es la realidad. Y se supone que los cristianos ven primero la realidad y después empezamos con cualquier tipo de discurso bien intencionado. Nada más y muchísimas gracias. Les recordamos a la gente que este programa se sube al canal de YouTube de La Resistencia Radio, donde en la descripción de los videos tiene nuestra plataforma Patreon, donde pueden apoyarnos para que podamos seguir haciendo este tipo de contenido. Vamos a un corte y enseguida volvemos con más Resistencia.